Buenas noches, invisibles. Hablamos con los doctores Edgar Villegas Gallo, presidente del Colegio Médico de Bolivia, y el doctor Ricardo Amaro, que es médico cirujano especializado en oncohematología en Italia. Ellos van a hablar sobre el Congreso Internacional de Medicina de la Altura de este año, que se celebrará en La Paz el próximo mes. Doctor Villegas, doctor Amaro, gracias por llegar. Buenas noches. Cuéntenos qué es el tema de ese Congreso Internacional, de qué países van a venir y qué especialidades se van a tocar. Perfecto, gracias, hombre invisible. Buenas noches a los dos. Buenas noches, un saludo a la teleaudiencia. Este es el segundo Congreso Internacional de Medicina de la Altura que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad maravilla, La Paz, en la segunda quincena del mes de febrero. Comienza a gestarse los congresos de medicina de la altura en una reunión que tuvimos el Colegio Médico de Bolivia y el Colegio Médico del Perú a través de problemas que atravesábamos cada institución en el país correspondiente. Nosotros habíamos salido del problema de los 53 días de huelga por la ampliación de la carga horario, y el Colegio Médico del Perú entraba en un proceso de huelga por la privatización de la salud pública. Y ellos nos invitan a Lima a participar en sus marchas, y allí comenzamos a hablar de que somos pueblos que vivimos en altura y que debemos reactivar nuevamente los congresos relacionados con medicina de la altura. Y es así que entre los dos colegios, el Colegio Médico del Perú y el Colegio Médico de Bolivia, organizan el primer congreso internacional de medicina de la altura, que se ha llevado a cabo el 3, el 4 y el 5 de febrero de este año en Puno, con la presencia obviamente de cientistas, investigadores y médicos relacionados con esta temática, donde también participaron profesionales de las diversas latitudes del mundo. Y el segundo congreso obviamente se lleva a cabo en la ciudad de La Paz. Para ello estamos organizando no solo el Colegio Médico, también están incluidos como coordinadores en la realización de este congreso las universidades públicas y privadas, las sociedades científicas y otras instituciones que nos están colaborando. Nosotros consideramos que la presencia de profesionales que vienen de Inglaterra, vienen de España, vienen de Italia, vienen de Francia, vienen de Inglaterra, de México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay, le van a dar el realce necesario, porque están viniendo gente de mucha valía. Y obviamente a esto se acopla la calidad profesional y la calidad de investigadores y cientistas que tenemos en el país. Consideramos nosotros de suma importancia este congreso, porque aquí vamos a discutir todo lo que significa, ¿verdad?, la patología de la altura. En Bolivia, el 60% de nuestra población vive encima de los 2.500 metros de altura. O sea, somos un país, ¿verdad?, que si bien la parte altiplánica no es la mayor parte del territorio, pero está concentrada la mayor parte de la gente en ella, ¿verdad? Y en estas alturas de los 2.500 metros para arriba, tenemos pues una variedad de microclimas y variedad inclusive de temperaturas, donde el ser humano, ¿verdad?, se ha adaptado y vive con una normalidad pese a vivir en estas alturas, donde la presión de oxígeno obviamente es inferior a la presión de oxígeno que existe a nivel del mar. Y esto nos trae consecuentemente alguna disfuncionalidad o adaptación de la altura. Pero además de aquello, ¿verdad?, también tenemos el gran problema de la radiación solar. O sea, se ha incrementado nuestra patología dérmica. El cáncer dérmico ha tomado más cuerpo últimamente por estas situaciones en las que estamos viviendo. Y además, también vivimos pues en una situación de contaminación ambiental. No nos olvidemos que la gran parte de nuestra minería está en estas alturas, cuyos residuos van y contaminan nuestros ríos. Esto ha determinado para el Colegio Médico de Bolivia, conjuntamente el Colegio Médico
del Perú un reto, porque hemos visto en Lima el avance de las investigaciones para tratar estos problemas de la altura. Pero además nosotros queremos no solo la presencia y las nuevas investigaciones de estas patologías, sino queremos formar una red de investigadores, de cientistas, ¿verdad?, de médicos que se dedican a aquello para transmitir estos conocimientos y hacer programas de salud para mejorar el modo de vida de nuestra población boliviana. Doctor Amaro, a nivel oncológico, usted es experto en el tema del cáncer. ¿Qué patologías tienen la tendencia de crecer con el tema de la altura en el ser humano? Y buenas noches. Buenas noches, hombre invisible. Cierto que hay que partir de una consideración muy clara. Los que vivimos en altura o los que vivimos en el valle o a nivel del mar, somos cualquier otro humano, como los peces, digamos, viven en el mar y uno se pregunta quién vive mejor en qué lugar, solo que estamos adaptados a vivir en ese medio. Es decir, no podemos pensar que vivir en la altura es una desventaja o vivir en el mar los peces, pobrecitos de ellos. Esta cosa son ambientes donde la gente, los humanos, los seres vivos, plantas, nos hemos ido adaptando. ¿Sí? Yo me dedico a la patología, digamos, de la altura en el campo de la eritrocitosis. Aparte de estudiar leucemias y linfomas, como son muy emparentados, yo me dedico a estudiar la sangre, el comportamiento de la sangre, porque ahí está la manifestación más importante de la altura. ¿Sí? Pero, a su pregunta, hay ciertas características, digamos, de patología oncológica en la altura, como por ejemplo cáncer de piel. Pero también nuestras células se acostumbran, se defienden. Empezamos a tomar nuestros melanocitos, son células que están debajo de la piel, que se oscurecen un poco y nos protegen como paraguas, digamos, del sol para que no hagan daños. Porque si no existiera esto, la radiación ultravioleta haría una mutación del DNA y nos produciría mucho cáncer. Es decir, la vida del hombre, hay un problema, inmediatamente el organismo se defiende. Con nuestros auspiciadores, y después seguiremos, tengo un importante comentario que hacerles sobre la situación bursátil en la jornada de hoy, jueves, que fue a nivel mundial preocupante. Son las 7 de la noche, 10 minutos, hora satelital en Bolivia, 8 de la mañana, 10 minutos de mañana viernes en Beijing, y dentro de 50 minutos se abrirán las bolsas de Shanghai y Shenzhen, esta segunda, cerca de Hong Kong, y hay mucha expectativa mundial, porque hoy enseguida les cuento por qué, y también les cuento la decisión del Banco Popular Chino, el Banco Central, que tuvo una reunión de urgencia esta mañana y tomó una decisión muy riesgosa. Después se la comentaré. El mundo está pendiente de China, una vez más. ¿Me aguardan, por favor? Estás viendo El Hombre Invisible. Les explicaré brevemente un tema que tiene que ver con nuestro bolsillo, aunque no sea el día de mañana, pero tiene que ver. De repente lo sentimos más o menos en las próximas semanas o meses. El lunes, en las bolsas chinas, hay dos bolsas importantes, no están en la capital. Shanghai, que es la capital financiera china, y Shenzhen, que está apenas a 50 kilómetros de Hong Kong, donde hay una bolsa independiente muy importante. El lunes, la jornada en China tiene 6 horas de bursátil. Cuando llevaban 4 horas y media, los valores empezaron a perder un 7% promedio. En realidad en Shanghai 5.8 y en Shenzhen 7.4. Las autoridades chinas, según una normativa que tenían, hoy la quitaron, que va a pasar en 45 minutos, no sé. Son a las 8 de la mañana, 15 minutos en Shenzhen y
y Shanghai, que son importantes ciudades económicas, financieras, bursátiles sobre el mar de China. Entonces decidieron suspender. Hoy, ambas bolsas, hoy jueves, y en China están en viernes, pues las dos bolsas duraron 27 minutos, porque la gente se volvió loca comprando. En China no tengo los datos oficiales porque no los conozco, pero hay decenas de millones o quizás centenares de millones de gente que juega en bolsa. En China el juego es una práctica, no voy a decir un vicio, es una práctica normal. Yo me acuerdo, yo estuve invitado el año 2000 con otro destacado periodista, cochambino, omito su nombre, nos trataron bienísimo, y nos pusieron 2 autos hasta que reclamamos y ya teníamos una intérprete, pero 2 autos. Pedimos que aquí iban a gastar tanta plata, si éramos 2, con un auto era suficiente. Las autoridades chinas se resistieron, porque según sus normas era un auto por persona, pero al final la ganamos y les ahorramos un chofer. Pero cuando había los 2 choferes, apenas nos dejaban en un lugar, ponían una frazadita, carros japoneses de último modelo, y empezaban a timbear. O sea, son muy aficionados al juego, y en la bolsa se imaginan ustedes. Las autoridades chinas se reunieron hoy, de urgencia, en Beijing, la capital, y decidieron levantar la prohibición. Por lo tanto, mañana, viernes, será el primer día de puertas abiertas. Si los valores chinos pierden 3, 4, 5, 8, 9%, pues, según la reunión del Consejo Financiero del Banco Popular Chino, pues el mercado dispone. Es un país comunista, ¿ya? El mercado dispone. Al que le calce el guante, que se lo chante. Y lo que sí está claro es que el yuan, la moneda china, pues está perdiendo valor, se está devaluando automáticamente. Porque si la gente quiere vender valores chinos y empresas que invierten en China, es que no tienen confianza en los precios y no tienen confianza en su moneda. Ha fracasado también en China una teoría keynesiana muy tradicional, pero que parece que en este mundo de hoy las teorías no funcionan, la teoría de la demanda agregada interna. Los chinos jugaron, las autoridades financieras, ya desde mediados del año pasado, cuando vieron que sus exportaciones estaban cayendo por la baja de precios, de intensificar mediante la línea crediticia. Ellos tradicionalmente fueron muy conservadores en dar créditos, pero abrieron las puertas para que el dinero circulara, y eso ha fracasado, porque la gente pues empezó comprando, entraron en la ansiedad de comprar, pero después se retrayeron. Y otra cosa que también ha llamado la atención a los expertos es que China ha tenido durante décadas una política, entre comillas, mentirosa de un hijo único. Pero hasta décadas, no sé si más de 20, 25. Nunca fue así, porque siempre se daban modos para echar la ley, echar la trampa, en algunos casos, no todos. Pero resulta que en encuestas, porque en China, país comunista, pues dictadura del Partido Comunista, pues ya se permiten encuestas, y la gente opina, y no quieren tener 2 hijos. Y sobre todo las mujeres chinas dicen que 2 hijos ya es muy caro. O sea, también en China, país comunista, el dinero se ha convertido en el dueño de las relaciones intrapersonales. Las demandas de incremento salarial cada vez son mayores, las huelgas están aumentando en los últimos 5 años, acumulado estoy diciendo, en un 60% de lo que eran hace 5 años ahora. Cada año aumentan un 12, 15, 10, pero están aumentando las huelgas porque la gente quiere ganar más. Y eso de cama caliente, eso es más lento, pues tampoco está siendo aceptado. ¿Qué era cama caliente? Que la gente estaba internada, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en fábricas que se quedaban solo a trabajar. Se levantaba el fulanito Chin Chong de una cama y el fulanito Chong Chin pues ocupaba su cama. Si China se está transformando, porque obviamente una política liberal en economía no puede convivir, matrimoniarse con una política comunista de censura y de control vertical hegemónico. La situación en el mundo ha sido muy grave. Todas las bolsas europeas se cayeron, pero como Wall Street es la que marca la pauta, les diré que los valores que más cayeron
fueron las empresas tecnológicas, que se vieron recortadas. Por ejemplo, Facebook perdió un 2,99%, Microsoft perdió un 2,46%, Apple es la empresa más valorada del mundo, un 1,91%. Y decirles que, según datos estadounidenses, las 10 empresas más valoradas del mundo, las más caras, las 10, qué raro, ¿no?, están en Estados Unidos. El Invisible y sus auspiciadores. Me aguardan, porfa, regresamos. Ya vuelve. El hombre invisible. Estás viendo El hombre invisible. El doctor Edgar Villegas Gallo, presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Ricardo Amaru, que es oncólogo, es experto en los estudios, él trabaja en la Universidad Mayor de San Andrés, hace investigaciones sobre la relación entre la leucemia, por ejemplo, que es un cáncer en la sangre, y su vinculación con la altura. Vuelvo a reiterar, y lo venimos diciendo hace años, pero seguimos insistiendo, la gente dice que los que viven en la bajura, cruceños incluidos, trinitarios, que les falta oxígeno. El oxígeno es el mismo en Lillimani que en la urbanización Urubó en Santa Cruz o en el Río Grande. Sí, es la misma. La presión atmosférica, es decir, la capacidad del ser humano es la que hace que el oxígeno parezca más difícil de captar en La Paz que en Trinidad, por ejemplo. Y eso tiene que ver con, pues es muy importante en La Paz cuidarse en la dieta, sobre todo las señoras y los caballeros, que en lo posible no se descuiden en el comer. Comer es muy rico, pero tener barriguita y después tener problemas broncorespiratorios no es tan agradable. Les falta aire, se ahogan. Doctor Villegas, ¿qué constataciones tienen los colegios médicos de Bolivia y del Perú en relación a la patología de la altura? Que hay algunas ya constataciones o todavía los procesos de investigación no han concluido. Los peruanos investigan más que nosotros, ¿no? Sí, investigan más que nosotros. Y nosotros deberíamos ser exportadores de la investigación de patología de la altura. Lastimosamente, no todos los institutos de biología de la altura funcionan en el país. Funcionan aquí, en La Paz, ¿verdad? El de Oruro creo que no funciona, y peor el de Potosí. De todas maneras, la realización de este congreso nos ha permitido acercarnos a las autoridades universitarias de la UPEA. Hemos estado en Oruro y en Potosí con el firme propósito de que estos centros de investigación existentes y el no existente en la UPEA puedan crearse y tener la funcionalidad que deben tener para investigar esta patología esta patología que es netamente nuestra. No podemos seguir permitiendo que investigadores de fuera tengan que estudiar casos nuestros. Por eso que insistimos en dar mayor prioridad a estos centros de investigación y a colaborar y apoyar a nuestros cientistas y a nuestros investigadores. Y esto tiene que partir de las universidades y de la gente joven que está saliendo, que tome en ¿Quién financia cuenta. la investigación? En la universidad tiene un presupuesto, pero a veces ese presupuesto no es insuficiente, y eso estamos viendo con lo que ocurre con los institutos de biología de la altura en Oruro y en Potosí. Doctor Amaru, no son muchos casos, yo no investigo nada, lamentablemente. Reflexiono y analizo, pero no investigo nada. Las investigaciones son varios pasos más adelante. Pero hay gente que vive en La Paz, vive en Calacoto, en Aranjuez, y cuando van a tomar el avión,
se indisponen. De 3.200 metros, 3.150 a los 4.080 que está el Aeropuerto Internacional del Alto, son 900 metros. Eso ya les causa indisposición. ¿Cree que esto es un caso clínico comprobado o simplemente un problema psicológico o psicoclínico? No, la presión barométrica se manifiesta más que el problema de la concentración de oxígeno, es el problema de la presión barométrica. La presión barométrica a nivel del mar es alrededor de 700 y nosotros estamos alrededor de 470 aproximadamente. ¿Qué es presión barométrica, Doc? Hagámoslo como un peso de cuadernos. Por ejemplo, si yo tengo en muchos cuadernos, y es el mismo cuaderno, es decir, el cuaderno representa el oxígeno, ¿sí? Si yo saco el cuaderno de acá, es muy pesado, ¿sí? Es decir, Pues tiene los otros arriba. Exacto. Y si yo tomo el cuaderno de arriba, es más liviano. Más o menos esa es la presión barométrica, que acá, a nivel de la altura, tenemos baja presión barométrica y entonces la dificultad de entrar al organismo, el oxígeno, es ¿Qué hay mayor. que hacer? Esa es una pregunta que la he pensado y la he consultado. Y las respuestas de distintos colegas brillantes de ustedes, van a disculpar, no me han satisfecho. ¿Qué habría que hacer para que una bebita, un bebito que nace en la altura, en el Alto, en La Paz o en Potosí, pueda tener un entrenamiento desde chiquita, desde guagua, para asimilar mejor el oxígeno con menor presión barométrica? Ahora, Eso es un justamente entrenamiento. eso es una adaptación. Eso es un entrenamiento, ¿no? Que hay que hacer. Cierto, pero es un entrenamiento del mismo organismo. Ahora le comento, la gran contribución que ha hecho Bolivia al mundo es en haber caracterizado la eritrocitosis patológica de la altura. Porque veamos, las eritrocitosis ¿Qué patológicas... es una eritrocitosis? Eritrocitosis es el aumento de los glóbulos rojos, ¿sí? Que es una manifestación hematológica del mal de altura crónica. Para defenderse. Para defenderse. Como hay menos para presión. transportar mayor oxígeno. Menos presión Exacto. barométrica. Hay que mayor hacer glóbulos rojos más para esfuerzo. transportar oxígeno. Porque la bajura son 3,5 millones, ¿no? Lo normal. 4 qué? millones de glóbulos rojos. Glóbulos Glóbulos rojos. alrededor de 4 4 millones y millones y 500 a 5 mil. Aquí estamos alrededor de 6 millones. Pero 6,5 sí, incluso. sí. El problema es que la poliglobulia, las eritrocitosis, no son una sola, ¿sí? Son distintas. Y eso es lo que nosotros hemos contribuido. Hay una eritrocitosis secundaria, porque uno está enfermo del pulmón, lógico, si tiene bronquitis, enfisema, fuma, etc. Entonces el organismo aumenta la eritropoetina, y la eritropoetina produce muchos glóbulos rojos. Los que fuman en La Paz, habría que llamarlos al orden, ¿no? Sí, sí, sí. Y Porque, segundo... perdón, porque eso sí. es muy importante. Es decir, fumar es malo en cualquier parte del país, Sí, sí. doctor Villegas, pero fumar en La Paz, concreto en Potosí, es peor, ¿no? Obviamente, Y no contribuye... toco Oruro porque Oruro es más planita pese a todo. Claro. Pero en La Paz con tantas cuestas y en Potosí también, es pésimo. Pero de todas maneras el fumar contribuye mucho más también a la poliglobulia por el problema que tenemos de la presión barométrica. Ahí voy. Claro. Usted es potosino, Potosino, ¿no ve? claro que sí. Usted sabe bien de eso. Doctor Amaro, que es paseño, Ujú. ¿cómo habría que entrenar a la gente? Porque Ahora. esa es la pregunta específica. Empecemos por esto. Nuestra universidad ha hecho un estudio de niños recién nacidos, ¿sí? Toda la hemoglobina, la cantidad de sangre que tenemos en Bolivia y a nivel del mar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Los niños nacen exactamente con la misma cantidad de glóbulos rojos, tanto a nivel de la altura como a nivel del mar. Conclusión, el útero es un magnífico, como le dijéramos, bendición de Dios que aísla totalmente al niño, O sea, y el recién venido la barriguita de la mamá. es extraordinario, es como una cámara globalizada. Exacto. Nazcan a los 6.000 metros de altura o, o al nivel del mar. mismo. Y Eso es muy posteriormente- importante, ¿sí? Sí, sí, este dato lo hicimos nosotros. Una Entonces, pausa, Doc, una sí. pausa. Estás viendo El hombre invisible.
Doctor don Ricardo Amaro, ¿cuál es la patología oncológica más frecuente estadísticamente en la ciudad de La Paz, por las investigaciones que está haciendo usted a nivel de UMSA? En oncología en general, el cáncer cérvico-uterino continúa siendo uno de los problemas más importantes para el país. Sabemos que 4 a 5 mujeres mueren todos los días por este cáncer. Y es el cáncer... ¿Por qué tanto? El problema, yo creo, es falta de políticas claras, políticas de Estado, que puedan ayudar a que esta patología pueda ser erradicada, porque esta patología es potencialmente erradicable, porque necesita 20 años para que se manifieste. Es decir, una señora, una mamá, necesita 20 años para que el cáncer se manifieste. Y tenemos 20 años para poder controlar, porque si nosotros controlamos 1 o 2 veces en este tiempo, se detecta ese pedazo o ese pequeño cáncer, se extirpa, una cosa muy pequeñita y curado. ¿El Papa Nicolau es efectivo? Exacto, sí, cierto. Muy efectivo y muy útil. Y muy barato. Y muy barato. Doctor Villegas Gallo, que es presidente del Colegio Médico de Bolivia, él es potosino, por lo tanto ha nacido en la altura y sabe lo que es la altura DOCA. Ese Congreso Internacional del 24 al 26 de febrero próximo, queda 1 mes y 10 días, ¿qué pautas va a tener? Porque a los congresos y sobre todo de estas características especializados, ya parten, entiendo, con una comisión organizadora, planificadora, y marca sus pautas. ¿Qué van a estudiar? El Congreso va a tener 6 capítulos, ¿verdad? El capítulo 1 es la patología aguda e intermitente. El capítulo 2, estamos hablando de patología crónica. El capítulo 3, de medio ambiente y altura. El capítulo 4, deporte y altura. El capítulo 5, binomio madre-niño y altura. Y el último capítulo, patología especializada y altura. ¿Cáncer no hay? Tiene, yo supongo que en patología especializada y altura ha de entrar el problema de cáncer, ¿verdad? Pero especialmente el cáncer dérmico. Tenemos ya trabajos que han presentado, especialmente nuestros profesionales bolivianos. Se ha de tocar el tema porque se ha incrementado últimamente de forma alarmante el cáncer de piel en el país. Y obviamente, como decía el doctor Amaro y usted también manifestaba, no tenemos en el país políticas de prevención para ciertas patologías que las podemos prevenir y curar, ¿verdad? Y bueno, ahí andamos. Hablábamos del cáncer de cérvico-uterino y lo que dijo el doctor Amaro es una verdad. Si nosotros tuviésemos políticas de prevención del cáncer cérvico-uterino, con seguridad un alto porcentaje de ellas podríamos solucionarla en la primera etapa y evitar erogar demasiados gastos en la parte curativa que no nos da mayores proyecciones de vida en pacientes que ya tienen este cáncer avanzado. Y lo mismo está ocurriendo con los cánceres de piel. La gente no está educada ni para prevenir estas situaciones porque no hacemos una educación continua. Y esto creo que debemos entre todos, gobierno y colegios y sociedades, ¿verdad?, mancomunar criterios y lanzar campañas de prevención a la población, pero no una campaña de un día, tienen que ser campañas permanentes. Doctor Ricardo Amaro, que es oncólogo, el cáncer cérvico-uterino, nada que ver con la altura, ¿sí? No, absolutamente nada. Absolutamente. Pero mucho que ver con la pobreza. Sí, claro, pero eso va a las tierras bajas. Y no, absolutamente. ¿Los cánceres de altura solo son epidérmicos, solo son de piel? ¿O pueden tener otras expresiones? Cada región, cada población, por más que sea altura o valle, tiene su característica propia por su genética, por su característica de comer, ¿sí?, por su característica de vivir, etcétera. Es decir, cada ambiente tiene su problema de cáncer, ¿sí? Entonces, en la altura, generalmente esta se manifiesta por cáncer de piel, etcétera. ¿Hay relaciones entre el cáncer de vesícula biliar, sobre todo en mujeres, no exclusivamente también en varones, en el alto, que hay una especie de convergencia entre la altura y la alimentación?
Sí, más la altura, más la alimentación, porque la bilis se está formada por grasa, ¿sí? ¿Sí? Por sustancias químicas formadas en el mismo hígado, ¿sí? Y bilis, y cuando estos van en forma proporcional, digamos, 1-1-1, no hay ningún problema, no se forman las piedras. Pero el momento en que uno de ellos varía, como la grasa, por ejemplo, empiezan a formarse piedras. Y estas piedras producen una inflamación de la vesícula. Y una inflamación crónica, cualquiera que sea, estimula las células. Y una vez estimuladas las células, hay posibilidad de que se produzca cáncer. Y eso aparentemente está demostrado. Sí, sí, demostrado por la gente que trabaja, sobre todo gente japonesa y gente que trabaja en nuestro Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Usted decía, doctor Amaru, tengo otros datos, que la causa principal es la grasa, la alimentación, pero no está claro, por los conocimientos escasísimos que tiene el hombre invisible, que hay una relación directa entre grasa si no se mediatiza la altura. Porque en la altura, por el tema de la presión y todo, el tema de digestión en la altura de las grasas es más complicado y eso las hace más difíciles de asimilar en el cuerpo humano. Vamos con nuestros auspiciadores, doctores. Estás viendo El hombre invisible. Los doctores Edgar Villegas Gallo, que es presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Ricardo Amaru, que es cirujano, experto en investigación oncológica, sobre todo él se está concretando en el tema de leucemia. Doctor Gallo Villegas, es decir, esos capítulos que van a estudiar los congresistas, porque van a venir no solo de Perú y de Bolivia, van a venir de otros países, he visto las banderitas de Gran Bretaña, de Estados Unidos. De Alemania, Italia, España, Estados Unidos, México y los países de Latinoamérica. Y están viniendo los colombianos mejores. Seguro, porque también obviamente que sí, porque ellos tienen trabajos que están presentando. Justamente aquí tengo uno, la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido a moderada altura, 2.640 metros, es un estudio que está trayendo los médicos colombianos. O sea, están midiendo los mejores profesionales expertos en la materia para poner en la tela de discusión, ¿verdad?, los avances y qué más podemos hacer. Nosotros como médicos sabemos que cada día uno encuentra más elementos para tratar las enfermedades que tenemos en este momento en el país. Doctor Amaro, el tema de la hipertensión infantil, si el vientre materno es una especie de receptáculo a prueba de alturas y de... si, ¿por qué unas guaguas nacen con hipertensión arterial y otras no? Ahora, el problema son alteraciones congénitas del corazón, ¿sí? Tenemos una gran experta internacional en nuestro grupo, la doctora Hip, ¿sí?, que ha demostrado a nivel internacional que nosotros en la altura tenemos muchos niños que nacen con cardiopatía congénita comparado con los de nivel del mar. Y estos niños, cierto que presentan hipertensión arterial pulmonar, pero no solo se quedó en eso la doctora Hit, sino también empezó a buscar soluciones y son soluciones extraordinarias que son imitadas por otros países. Por ejemplo, soluciones. Ellos han inventado una válvula que simula el tejido andino y que solamente colocando un catéter, ¿sí?, yendo hasta el corazón, lo sueltan y tapa, porque cuando hablamos de problemas de defectos es cuando no se ciega, no se comunica el corazón derecho con el corazón izquierdo, entonces deja un huequito. Ellos han inventado como una paragüita, ¿sí?, dejan ahí y se ciega, y solucionado el problema, digamos, congénito en la mayoría. Rompiendo la frontera. Sí. Él ha sido ganador del primer premio de investigación realizado en el primer Congreso Internacional de Medicina de la Altura en Puno. Un orgullo para los bolivianos que una boliviana en un país extranjero haya ganado el primer premio.
con esa investigación. con esa Exactamente. investigación. Que ya está clínicamente demostrada que funciona. Sí, funciona. Además, generalmente en los congresos, 6 presentaciones que nosotros llamamos magistrales fueron presentadas en Perú, y la más visitada fue la presentación magistral boliviana. ¿Sí? La doctora Hit. No, la doctora Hitz es de investigación. Investigación. Fue la eritrocitosis que mi grupo presentó. ¿Sí? Eritrocitosis. De altura. ¿Y qué conclusiones sacaron ustedes con esa investigación que están haciendo, doctora Amaru? La eritrocitosis patológica de altura tiene una característica propia. Es una enfermedad nueva en la altura, que cuando nosotros vivimos en la altura, de alguna manera nos tenemos que acostumbrar, si vale el pena. ¿Quién se acostumbra? Los genes. Se reacomoda, de ahí una pequeña mutación, y nosotros de pronto empezamos a captar mayor oxígeno. Son como los Volkswagen, ¿sí? Que necesitan poca energía para correr como cualquier otro coche que puede correr a nivel del mar. Es decir, nuestro organismo es una maquinaria extraordinaria que se adapta con ciertas modificaciones de los genes. Y esta, cuando no se modifica adecuadamente, va a una eritrocitosis patológica de la altura. Ese es el gran aporte que ha hecho Bolivia a nivel internacional. Eso es lo que la gente normal, doctor, llama poliglobulia, ¿no? Exactamente. Se ponen moraditos, un poco rojitos. Claro, y si no se controla la poliglobulia... ¿Cómo se controla la poliglobulia? ¿Bajando? No, aquí en el medio mismo uno tiene que controlarse a través de una buena alimentación, ¿verdad? La obesidad, hay factores que condicionan. Pero además hay que asistir al médico para ver los niveles en que nos encontramos. Porque una poliglobulia no controlada puede conducir a muchas patologías. Por decirle, podemos tener una trombosis mesentérica, ¿verdad? Una tromboembolia pulmonar, porque la sangre, al tener mayor cantidad de glóbulos rojos, se hace espesa, ¿verdad? Y se forman coágulos que se sueltan y se convierten en émbolos y van al pulmón a bloquear, ¿verdad? Entonces... Doctor Amaru, su cancha. Ok. La poliglobulia es como decir... Uno tiene fiebre, porque tiene que saber qué tipo de eritrocitosis. Pero de las más principales, de 100 poliglobúlicos que vemos en la calle, ¿sí? El 90 de ellos es por un problema del pulmón, ¿sí? Tuvo una infección pulmonar mal curada, tuvo tuberculosis, fibrosis pulmonar, es fumador, ¿me entiendes? Asma, etc. Secundario a este problema, y tiene un tratamiento distinto. Hay de ese grupo aproximadamente 9 son eritrocitosis patológica de la altura. ¿Qué significa? Tardó de reacomodar sus genes adecuadamente, se atrasó, si vale el término, y presenta este problema. Se durmió. Se durmió un poco los genes y tienen otro tipo de tratamiento. Y uno de ellos tiene una policitemia vera, y la policitemia vera es un verdadero cáncer de la sangre que empieza a multiplicarse y otra vez sin estímulo, y eso se trata como si fuera un cáncer. ¿Por qué las moléculas se desordenan? Es común, digamos, el comportamiento. Por ejemplo, en la sangre, nuestra médula ósea produce millones de glóbulos blancos, pero dentro de esos millones de glóbulos blancos que se producen, un pequeño grupo están mal fabricados, si vale el término. Son células leucémicas, si vale el término. Usted, yo, aquí, todos los que estamos acá, tenemos células cancerosas, leucemias que están circulando. Lo maravilloso del cuerpo es que tenemos unas células que se llaman natural killers, y los linfocitos T, que van buscando... ¿A quién matar? ¿A quién matar? Reconocen a estas células, agarran, las matan. Agarran, las matan. Sí, la vida es una pelea constante. Eso, qué importante para nuestros oyentes y para nuestros televidentes lo que está diciendo el doctor Ricardo Amaru. En el ser humano hay una pelea constante, podríamos decir, doctores, entre el bien y el mal, entre la salud y la enfermedad. Yo creo que sí. Sí, continuo. ¿Por qué gana la salud o por qué gana la enfermedad? Gana la salud cuando hay una buena alimentación. Porque Una pausa, después me dice usted la alimentación. O sea, las gorditas y los gorditos... es alimentación. Lo que nosotros llamamos malnutrición. Sí, eso es ya tarjeta roja de entrada, ¿no? Exacto.
El doctor Edgar Villegas Gallo, presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Ricardo Amaru, experto en tratamiento del cáncer en general y sobre todo el tema del cáncer en la sangre y la leucemia. Doctor Villegas, Congreso Internacional de Medicina de la Altura 2016, 24-26 de febrero en La Paz. Son 3 días. 3 días. ¿Qué espera que se consiga en ese congreso? Yo creo que la presencia de estos grandes profesionales e investigadores en patología de la altura ha de permitir renovar nuestros conocimientos, ¿verdad? Y renovar los tratamientos, porque la investigación lo permite aquello. Hoy es diferente el tratamiento de la poliglobulia a lo que era hace unos 10 años atrás, justamente a través de las investigaciones que se realizan. ¿Qué esperamos? ¿Verdad? La contribución de toda esta gente que está viniendo para mejorar los tratamientos y mejorar el estándar de vida de nuestra población a través de las conclusiones que lleguemos, porque estamos tocando puntos muy importantes, ¿verdad? Estamos tocando el binomio madre-niño y la altura, que nos digan nuestros especialistas cómo ven, qué se debe hacer, qué cuidados debemos tener o qué prevenciones debemos tener, ¿verdad? Estamos tocando el problema de medio ambiente, que también es muy importante para nosotros, ¿verdad? Cómo debemos cuidar nuestro ambiente, qué medidas tomar y quiénes deben ser los actores para tomar estas medidas. Estamos tocando un punto que es muy importante para la población boliviana en general, ¿verdad? Estamos hablando de deporte y altura. Cuando mucha gente determina, ¿verdad?, que es imposible jugar en la altura, y nos acordaremos que inclusive la FIFA determinó un tiempo suspender los estadios que están por encima de los 2.500 metros de altura, y Bolivia tuvo que movilizar a la gente especializada en la materia para poder revertir aquello. Chacho Saavedra, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, en la comisión estuvo brillantemente don Carlos Mesa. Exactamente, y uno de los ponentes en tema de deporte y altura es justamente el expresidente Carlos de Mesa. ¿Sí? También va a estar Mario Paz Zamora, y están viniendo expertos de México, donde el grupo donde trabaja en altura y deporte y altura está nuestro ex arquero de la selección nacional, Truco. Exactamente. O sea, hay temas muy importantes que creo que ha de satisfacer las expectativas de nuestros profesionales y de la población boliviana en general. Esta iniciativa de 2 colegios médicos, ¿verdad?, en la realización de este congreso, ha determinado también las expectativas, repitiendo la palabra, de otros colegios médicos de Latinoamérica. Este año hemos firmado un convenio trinacional entre Perú, Chile y Bolivia para incrementar países que vayan llevando a cabo estos congresos internacionales. Ecuador y Colombia. Y luego se suma Ecuador y Colombia, y consideramos nosotros como médicos que la salud no tiene fronteras. Así es. Doctor Amaro, ya tiene apenas un minuto, pero quisiera agradecerle su presencia, felicitarlo, porque usted investiga y estudia, y es una actividad, no solo medicina, sino general, que en nuestro medio pues exige mucho sacrificio y mucha vocación. Su despedida, hasta la próxima vez, y muchas gracias, Doc. Muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar para saludar los 50 años de nuestra Sociedad de Hematología de Bolivia. 50 años, bodas de oro ya. Cumplimos 50 años y tendremos muchísima actividad. ¿Qué día y qué mes? No, todo este mes, todo este año es declarado el año 50 de nuestra Sociedad de Hematología. Muy bien, muchas gracias al doctor Villegas Gallo, que es presidente del Colegio Médico de Bolivia, y al doctor Ricardo Amaro, que es médico, graduado en la UMSS, especializado en oncohematología en Italia, y que está estudiando todas las variables en torno a el tema de la leucemia, que es el cáncer en la sangre, y sobre todo tiene que ver con los bebitos y las bebitas, porque la leucemia infantil es más preocupante y además la que más se extiende, ¿no? El Invisible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión.